en esta mesa y los que no están en esta mesa, representando a todo el mundo de la cultura en España. Y una vez más queremos trasladaros y trasladar a la opinión pública la preocupación que sentimos por los momentos que estamos viviendo. Hemos redactado conjuntamente una carta al presidente del Gobierno explicando la situación que vive el mundo de la cultura en España y que vamos a proceder a su lectura. En la mesa estamos representados, yo mismo, el mundo del cine, como presidente de la Asociación de Exhibidores, Ramón Colón de los productores, Jesús del teatro, Pascual del mundo de la música y del mundo de las artes escénicas, ¿no? Entonces, detrás nuestro hay todo el mundo, no hay ninguna excepción, y quiero que esa unidad de acción y esa identificación con los objetivos sea tan importante como lo que estamos diciendo y os queremos trasladar. Señor presidente, debemos transmitirle una vez más nuestra frustración, indignación y angustiosa preocupación sobre el IVA cultural español, el 21%, el más alto de toda la zona euro. Las industrias culturales españolas han mantenido una actitud leal y responsable respecto a su gobierno en la discrepancia constructiva por la asimilación al tipo general del IVA de las entradas de los espectáculos culturales, facilitándole toda la información necesaria sobre sus efectos y poniendo en evidencia las contradicciones que generaba. Siempre se nos ha afirmado que la presión sobre las cuentas públicas, lo que se ha dado en llamar consolidación fiscal, obligaba a tomar esta medida aún siendo conscientes del enorme impacto negativo que supone para la cultura, sus empresas, los trabajadores y los espectadores, los ciudadanos, y que tan pronto como la situación económica iniciase una mínima recuperación, esta medida se revertiría reinstaurando al tipo de IVA reducido, tal como sucede en el resto de países europeos, igualmente comprometidos con la reducción del déficit público, como es el caso de Grecia con un 9%, Portugal con un 13% o Francia con un 5%. Lamentablemente, el reciente anuncio de reforma fiscal que se comunica no tiene en cuenta la situación de la cultura, de lo que puede deducirse que la rebaja del IVA no está en la agenda inmediata del gobierno que usted preside. Es de común aceptación para la mayoría de los países de la Unión Europea que la cultura debe estar sujeta a un impuesto del valor añadido reducido para facilitar su consumo a todos los ciudadanos y que genere a las industrias culturales un margen de reinversión que permita el mejor aprovechamiento del talento creativo de cada país. La subida del IVA que grava el consumo cultural al tipo general vigente en España desde el mes de septiembre del año 2012 ha tenido 4 efectos dramáticos sobre el sector cultural español. Una pérdida constante de público que 2 años después de la medida puede cifrarse en un 30% de consumidores. Una drástica disminución de la capacidad de producir nuevos contenidos que se traduce en elevadas cifras de paro y precarización laboral. Una pérdida difícilmente recuperable de tejido empresarial en sectores determinantes para la creación de imaginarios culturales propios como el cine, el teatro y la música. Cabe añadir a estos efectos trágicos derivados de la subida del IVA de la cultura que por el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo se deduce la nula eficacia de una medida tan absurda como involucionista. El sector cultural español
no puede hacer otra cosa que esperar a que el sentido común se imponga. Pero toda espera tiene plazo de caducidad, por lo que advertimos de las consecuencias de esta situación. La poca sensibilidad cultural del Gobierno no solo penaliza con un IVA confiscatorio el modelo actual, sino que fomenta otros canales ilegales de consumo, como son la piratería u otras formas de economía sumergida, impidiendo una oferta cultural diversa y competitiva en precios. Se penaliza el talento local y, en consecuencia, nuestra identidad cultural. La emigración de artistas, técnicos y profesionales de las artes y de la cultura a la búsqueda de posibilidades laborales, lejos de ser un sinónimo de éxito, desertiza nuestra potencia industrial y nuestra capacidad para competir en los mercados nacionales e internacionales. Todo ello tiene múltiples respuestas y diferentes abordajes políticos y técnicos, pero uno de ellos es indiscutible: reducir el tipo impositivo que actualmente grava el consumo final de la cultura y que nos coloca en una posición de extrema debilidad frente al resto de países europeos. Es por ello que el sector cultural español en pleno, y en su nombre las asociaciones que lo representan, exigimos una vez más al Gobierno español una inmediata rectificación, situando de nuevo el tipo de IVA que grava el consumo de la cultura en un porcentaje reducido, tal como ocurre en la Unión Europea. El Gobierno que usted preside tiene la oportunidad de corregir una medida desafortunada que en nada conduce a conseguir los efectos que perseguía en el contexto de la actual reforma fiscal. Asimismo, queremos informarle que nos reservamos el derecho moral a hacer público en los medios de comunicación la posición de los responsables de la situación actual, claramente desfavorable para la vida cultural española en relación con otros países de la Comunidad Europea. Quisiéramos dejar claro, en último lugar, que las industrias culturales españolas nunca renunciaremos a la reivindicación de un IVA reducido, reclamándola social y políticamente en tantos foros como sea posible y necesario, favoreciendo y apoyando las constantes contradicciones que la situación actual genera en instituciones gobernadas por su partido, así como en la posición política de sus dirigentes electos. Esta carta que he leído está firmada por la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española en Madrid, 16 de julio del año 2014. El sector del cine que yo represento, por hacer una pequeña sinopsis, en septiembre del 2012, que es cuando se tomó la decisión de esta subida del IVA, nos encontrábamos ya en una crisis económica y del consumo en general en todo el país. Todos los empresarios lo hemos sufrido. Habíamos en nuestro sector un cambio tecnológico que nos afectaba con inversiones importantes para adaptarnos a las nuevas tecnologías, y vivíamos ya intensamente una piratería que al día de hoy todavía no ha sido controlada. Existe una ley que esperemos que entre en vigor lo más pronto posible. Anuncian que en diciembre y en enero tenga una eficacia y poco a poco se vaya colocando. Y en este contexto difícil, una subida de fiscalidad, entre otras, del IVA del 8 al 21%, que son 13 puntos, o sea, no es que fuera, aceptaríamos de buen grado esa subida que hubo generalizada de 2 puntos, pero del 8 al 21 son 13 puntos, eran una barbaridad, y es una barbaridad, inasumible para la exhibición y para toda la industria, y que hemos explicado por informes, etcétera, y datos. El 2013 ha supuesto el cierre de 61 locales, cerca de 212 pantallas, algunas muy impactantes en el mercado, como ha sido el circuito Renoir, etcétera. O sea, que no es que estén de tapadillo, sino que realmente es público la situación que se vive, con el dramatismo que supone el despido de puestos de trabajo, cierre de empresas, de locales. Ha bajado la recaudación neta en el cine en un 22%,
ya acumulativamente estamos cerca de un 50%, y pérdidas de empleo de un 12%. Y en 2014 seguimos en la misma tendencia si quitamos el espejismo de 8 apellidos vascos, que ojalá haya muchos, pero no ha dejado de ser una excepción dentro de la regla. Esto nos coloca en una situación de frustración, porque ya en origen comunicamos a través de documentos, informes, esta situación, argumentándola. Hemos tenido el apoyo de toda la oposición de este país, desde el PSOE, el UPyD, Convergencia y Unión, y muchos miembros del gobierno, entre ellos el subsecretario de Estado de Cultura, La Salle, la directora general del ICA, Susana de la Sierra, el presidente de la Comunidad de Madrid lo ha hecho público, e inclusive la vicepresidenta del gobierno manifestó en un momento determinado que era razonable la bajada del IVA de la cultura. Pero pese a todas estas razones y todos estos apoyos, seguimos teniendo un IVA que es un agravio comparativamente y en sí mismo penalizador para nuestra actividad. Solamente podemos mirar ya a los que son realmente los responsables de que esto se perpetúe. Yo diría, para ponerme a pedir al presidente del gobierno, de él depende en gran medida el señor Montoro, que de alguna forma todo se enfoca a su decisión, y por supuesto el secretario de Estado de Hacienda, el señor Ferrer, que ha contestado bastante despreciativamente a nuestros argumentos, ¿no? Y diciendo que las últimas medidas que han hecho a nivel fiscal ya tendremos indirectamente una ventaja reduciendo a través del consumo y de relaciones de impuestos individuales. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y es una indignación el ver la indiferencia del gobierno del PP por la cultura, y un agravio frente a otros países europeos, en los cuales siempre se pone como referencia, pero realmente la referencia siempre es para negativo o de alguna forma asimilarnos en lo positivo. Y si esta actitud, yo creo que el mayor reflejo lo puede tener nuestro ministro de Cultura, que yo creo que Cultura no lo es, porque luego ni está, ni se le espera. Realmente su ausencia ha sido realmente manifiesta. Es una situación angustiosa, la vivimos con mucha preocupación como empresarios, porque tenemos una tendencia a cerrar cines, locales, despedir a muchos colaboradores nuestros que realmente forman parte de la estructura de la cultura en este país, y nos enfrentamos a grandes deudas con Hacienda, Seguridad Social, etcétera, y todo por un plato de lentejas, porque en el mundo del cine estamos hablando de 60 millones de euros, de los cuales el reparto a todo el mundo del cine por año es realmente, a nosotros nos daría la vida, y lo que pedimos es una concienciación, una reflexión al gobierno para que en la tramitación de estas medidas fiscales reconduzcan esta situación, lo tengan en consideración nuestros argumentos, y no tener que caer en unas decisiones que esperamos no se produzcan, de presionar con nombres y apellidos a los que nos han colocado en una situación insostenible. Esta es la visión desde el mundo del cine. Trabajando para entregar informes al gobierno de lo que ha significado el impacto de la subida del 8 al 21%. Informes claros de destrucción de empleo, de destrucción de empresas, de, por así decirlo, de tener un sector cultural a nivel nacional bastante deteriorado. Hemos aguantado estoicamente porque los argumentos que nos planteaban eran el de había que esperar un poco a que el país saliera de la crisis, y parece que sale de la crisis, según palabras del presidente del gobierno, y no entendemos cómo los argumentos que nos han expresado durante 2 años de que se iba a producir esta bajada, si se producía un repunte de la economía, no se ha conseguido y no se ha hecho. Pues hay una ley que se está tramitando en estos momentos que en teoría se aprueba en el mes de noviembre, si no me equivoco, y el plazo que vamos a dar con esta carta, estamos informando el plazo que vamos a dar, lo empezamos claramente, es estos 2 meses para que el gobierno rectifique e incluya en la reforma fiscal la bajada del IVA cultural, porque el sector no puede aguantar más, la cultura no puede aguantar más este maltrato, hay que decirlo así, que está teniendo por parte del gobierno.
es manifiesta y clara. Y por eso hay que decirlo, que no solo, no estamos solos. El propio partido del gobierno tiene personas, como muy bien ha dicho Juan Ramón, como el presidente de la Comunidad de Madrid, como el presidente del gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, como el presidente del gobierno de Castilla y León, Herrera, como alcaldes, consejeros, muchísimas personas del propio Partido Popular están en contra de esta subida. Por eso apelamos a que en estos 2 meses se replanteen claramente esa bajada. Porque sí es cierto que estamos trabajando para que, si no es así, comunicar al mundo el daño que está ocasionando claramente este gobierno en materia cultural. Bueno, sumándome a lo que están comentando mis compañeros de mesa, yo llevo 40 años en la carretera, hablo de la música, y la música, para que la gente se conciencie, no es nada más el súper número 1, el artista de moda que afortunadamente hay todos los años. La música incluye a decenas de miles de personas, los músicos que amenizan las fiestas. Es una industria muy grande y nos tienen absolutamente en las cuerdas. Todos entendíamos en su momento que este país asumía una crisis como nunca habíamos tenido y que había que ajustarse, apretar el cinturón, pero ya no quedan agujeros en el cinturón. O sea, nuestras arcas están exhaustas, somos un gremio absolutamente competitivo y autónomo. O sea, no hemos vivido de las subvenciones, sabemos lo que es el día a día y enfrentarnos. Y esta situación nos hizo hacernos empresarios al 100%, nos hicimos. Pero llega un momento que los márgenes que hay son imposibles de asumir. No podemos seguir perdiendo esfuerzo y dinero indefinidamente. La situación que debería asumir este gobierno, si es que les queda alguna sensibilidad, cosa que en lo personal dudo, creo que han demostrado tener la misma sensibilidad que un grelo, creo que lo que van a conseguir es dejar un recuerdo a tiempos futuros, en el que hablar de gente como Andrés Segovia o hablar de los grandes pintores que ha habido en España, Andrés Segovia a día de hoy acabaría tocando en la calle Preciados posiblemente y con grave riesgo de ser detenido. Y los grandes pintores españoles posiblemente acabarían haciendo caricaturas para turistas, porque están atacando por todos los sitios con una sin razón, con una especie de rencor, porque tienen un síndrome de la ceja que allá ellos, porque lo que tienen es una ceja que no les deja ver la realidad. Estamos hablando de artistas, de gente con talento, del mundo de la cultura. No hablo de ideologías. Cada persona es libre de tener la ideología que tenga y siempre se ha respetado. Si alguien es liberal es el mundo de la cultura. Y aquí nos están pasando una factura despiadada a la que nunca hemos sido ni merecedores ni acreedores. En lo particular tengo muy pocas esperanzas y creo que yo ya estoy viendo mi final a un corto plazo, porque no puedo aguantar indefinidamente con unos artistas con los que ya no sé qué hacer para mantener unos mínimos de ingresos y de trabajo. Aún así, estoy plenamente de acuerdo con mis compañeros de mesa, que no podemos tirar la toalla y vamos a esperar que alguien quede inteligente y con sensibilidad en este gobierno y tengan el honor y la grandeza de saber rectificar un error que es un auténtico disparate y que desborda el mínimo del sentido común, como nos hace costar gente del propio gobierno. Pero es que no podemos dar nombres porque es una cosa que ya me tiene excesivamente harto. De verdad, señores, no somos el mundo del glamour, somos un sector que ha sido el 4% del Producto Interior Bruto de este país, un país con una capacidad de crear cultura en todos los estilos, en el cine, en la pintura, en el teatro, en la música, con una capacidad exportadora que nos ha abierto todos los mercados, afortunadamente, de un mundo en español, que son 500 millones de personas y de consumidores. Y nos tienen contra las cuerdas, pero es que además yo creo que es que no son conscientes de lo que han hecho. Y lo que han hecho es un daño que todavía están a tiempo de reparar. Gracias. Es que más allá del 30% de la pérdida de facturación que hemos tenido en la música y del cierre de cientos de empresas y miles de puestos de trabajo perdidos, lo que estamos perdiendo con la pérdida de la cultura es la identidad del país también, que estamos totalmente estancados. Yo hace unos meses, cuando presentábamos nuestro anuario y dábamos datos del primer año de IVA, decía que estábamos remando en el fango, y el problema es que el fango se está poniendo duro, ya no remamos.
no estamos ni a la deriva, estamos estancados completamente. Entonces, después de 2 años de intentar dialogar con el gobierno y tener respuesta ninguna, y que nos ninguneen, pues yo creo que lo único que nos queda es informar bien a la sociedad de lo que es la cultura, de cómo están destruyendo la cultura y de cómo vamos a perder la identidad cultural en nuestro país. Por el tema de